Gloria a Dios, aleluya. Adoramos tu nombre, Jesús. Probando. Dios les bendiga, hermanos en Cristo. Voy a tomar algunos minutos para discutir este tema. Meditaba yo acerca de la palabra y realmente de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que no solamente nosotros como pastores tenemos que estar meditando los tiempos que vivimos, ¿no? Sino también nosotros como iglesia tenemos que entrar en una profunda reflexión acerca de los tiempos que estamos viviendo, y a veces nos hacemos ciertas preguntas, y obviamente yo creo que la Biblia contiene las respuestas a nuestras interrogantes. Y estamos hablando, voy agregando, amén, si quiere el video, y vamos a estar hablando acerca de la emoción versus la unción, la diferencia que existe entre las dos cosas, amén, la diferencia que existe entre realmente la unción, amén, y lo que realmente es la emoción. La Biblia dice, y cuando nosotros analizamos este tema a la luz de la palabra, nosotros podemos entender tantas cosas que estamos viviendo hoy y del por qué tantas personas abandonando sus principios, sus convicciones de fe y lanzándose a un falso evangelio. La Biblia dice en Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Dice la palabra, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Gloria al nombre de Jesucristo. Y aquí vemos una de las razones principales cual el apóstol Pablo estaba incitando, gloria al nombre de Jesucristo, ¿verdad? Que estemos vigilando a aquellos que causan divisiones en cuanto a la doctrina de Jesucristo, y que los fijéis, porque el método que utilizan para provocar estas divisiones y tropiezo en la causa de Cristo, tropiezo en la doctrina de Jesucristo, el apóstol Pablo lo especifica. Número 1 dice suaves palabras, segundo dice lisonja. Entonces vamos a definir lo que es lisonja. La palabra lisonja realmente en el contexto del griego significa eulogia, que es la palabra español que tenemos de elogio, ¿verdad? Y también se utiliza de alabanza y es una generosidad. La palabra lisonjas, ¿verdad? Es una palabra que se usa, ¿verdad? No solo en su esfuerzo de agradar, sino con motivos de interés. La palabra de lisonjas son palabras bonitas, pero tienen un doble interés. Es un doble propósito, ¿no? Y Pablo estaba diciendo en este texto bíblico que os fijéis en los que causan tropiezo y división en la doctrina de Cristo, que ellos con suaves palabras y con lisonjas estaban provocando, ¿verdad?, conquistar los corazones de los ingenuos. Y la palabra lisonja, ¿verdad?, es un esfuerzo de agradar. ¿De agradar a quién? Pues a la gente. Y también dice con una doble motivación. Ahora, ¿qué motivación puede surgir en que yo pueda utilizar palabras de lisonja, que es una alabanza excesiva, pero tiene un doble interés? Bueno, obviamente, lamentablemente, el evangelio de Jesucristo se ha vuelto un evangelio egocéntrico, donde el hombre ocupa grande parte, es el centro realmente del evangelio de Jesucristo. Hoy ya Cristo no es el centro. Ahora el centro del evangelio es los hombres. El centro del evangelio, cuando esto lo vemos mucho en los ministerios, cuando la gente quiere propaganda o hacer una propagación de su ministerio, ¿quién ponen ahí? Bueno, ponen al hombre. Casi el nombre de Dios no exalta, sino que la figura del hombre a veces sobreexalta, y a veces las motivaciones para ir a un culto, a una campaña, a veces el cantante, a veces quién va a predicar, a veces quién va a tener los especiales, ¿verdad? Y esto se ve mucho en la iglesia también, cuando la gente pregunta quién va a dirigir hoy, quién va a cantar hoy, quién va a tener los especiales hoy. ¿Por qué? Porque hoy lamentablemente el evangelio, ¿verdad?, se ha vuelto egocentrista, se ha vuelto dirigido y en un sentido humanista, donde el hombre ha ocupado el lugar céntrico del culto. Por eso que nos preocupamos quién va a predicar, quién va a cantar, en vez de nosotros ir a la casa del Señor con la expectativa de buscar una bendición nueva de parte del Señor. Entonces, lamentablemente hoy en día el hombre ha tomado el lugar del Señor y el lugar que le corresponde al Señor. Y Pablo decía, recapitulando para aquellos que se están uniendo, si quiere puede
compartir este video para que otros sean edificados para la gloria del Señor. Y estamos hablando que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versos 17 y 18, dice que nos fijemos en aquellos que causan tropiezo en la doctrina de Cristo. En la doctrina, ¿verdad?, que habéis aprendido y que os aparte de ello. Pues dice, porque tales personas no sirven a su Señor Jesucristo. Dice que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Las dos estrategias es apelar a las emociones de la gente. Entonces, por eso es que vemos hoy en día que importa más cómo yo me proyecto. Y hoy en día, amén, lamentablemente, ministros de Dios hay pocos, siervos de Dios pocos, porque hoy parecemos más artistas que siervos y siervas del Señor. Usted lo puede ver, hermano, en su estilo de conducirse, en su estilo de proyectarse, en su estilo de representarse a la gente. Ya no hay una seriedad, sino también eso influye en nuestra manera también de cómo nos proyectamos. Hoy parecen, hermano, aleluya, más artistas que siervos del Señor, y usted lo puede ver, ¿verdad? Obviamente los fariseos alargaban sus vestidos para hacerse más santos, y hoy tenemos gente que en vez de ministros parecen modelos de revista. Entonces la gente se preocupa tanto por proyectar y por ser simpático al público. Cuando el apóstol Pablo decía en el libro de Gálatas, decía la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 1, y se lo voy a leer textualmente, dice, verso 10, 1:10, dice, pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaría a los hombres no sería siervo de Cristo. Y Pablo está diciendo esto porque lo que va a decir en el libro de los Gálatas es fuerte. Pablo lo que va a decir a continuación es algo que va a sacudir la iglesia de los Gálatas y lo va a confrontar con una realidad bíblica, ¿verdad? Porque lamentablemente el espejo donde nosotros nos reflejamos es la palabra del Señor. Y hoy en día el evangelio se ha vuelto más emocional que la unción. Y a veces la emoción produce muchas veces la misma reacción que la unción, porque una persona puede llorar, pero puede llorar por remordimiento, y una persona puede llorar pero por arrepentimiento. Ahora, pastor, ¿cómo yo sé una cosa de otra? Bueno, número uno, la unción va a provocar un arrepentimiento genuino, o sea, hay un fruto. La gente pasa al frente llorando, puede ser un momento de remordimiento en una persona que en un momento dado reconoce su error, pero no persevera, porque aquel que produce un arrepentimiento genuino se llama el Espíritu Santo de Dios. El que produce un arrepentimiento, y que esa palabra que recibió en ese momento dado de arrepentimiento, el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo pone convicción de justicia, juicio, pecado, produce que esa persona tenga fruto de arrepentimiento, no de una noche que pasó de frente, lloró y se apartó. Produce cambio, como dice mi hermano Falmerio, produce una transformación. La unción produce una transformación. Ahora bien, estamos hablando de la emoción versus la unción. A veces producen efectos momentáneos parecidos, pero la unción solamente produce cambios, amén, que no son temporeros, sino que son duraderos, y produce una vida de fruto, lleno de fruto del Espíritu. Ahora bien, Pablo estaba diciendo que con suaves palabras, con lisonja, engaña las palabras de los ingenuos. Ahora bien, hoy tenemos, hermano, hoy la iglesia más que nunca se ha metido el síndrome de que estamos viviendo en una generación sumamente emocional. Por eso que yo en estos días posteé algo, amén, aleluya, que era la pasión versus la fe. Y estaba hablando que la pasión, ¿verdad?, tiene que ver con nuestras emociones. Amén, aleluya. Amén. La pasión es un sentimiento. La definición de pasión significa que es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, con el amor, el odio, el celo o la ira intensa. O sea, cuando hablamos de pasión, no solamente estamos hablando de una pasión de amor, es un sentimiento que puede producir, que también se puede traducir en odio, se puede traducir en ira, ¿verdad? Y eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad?, cuando habla de la lucha de la carne y de espíritu. Tenemos que aprender a vivir una vida en el espíritu y no una vida basada en nuestras emociones y sentimientos. Por ahí un refrán que lo utiliza mucho es generación apasionada, y todo ahora es apasionado. ¿Por qué? Porque esta generación lo que está apelando es unas emociones. Por eso es que ya los cultos, amén, el programa, a veces los pastores se tienen que ver obligados, ¿verdad? Aquellos pastores que están buscando cómo mantener estas personas dentro de la iglesia o la feligresía, o caer en este tipo de competencia. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque vemos que la iglesia tiene un programa amplio, donde ya el programa no es
glorificar a Dios y provocar la presencia de Dios. O sea, la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. O sea, cuando nosotros alabamos a Dios, estamos creando una habitación para que Dios habite en medio de ese lugar, y la presencia, la manifestación y la unción de Dios comience a fluir. Pero ahora nosotros, nuestros programas, amén, parecen más un programa dirigido a la gente para que no se sientan aburridos, para que se sientan entretenidos. Por eso que la iglesia ha sido inundada con toda esta basura del infierno que está arropando a la iglesia de Cristo, donde hoy no es culto, ahora es entretenimiento. Tenemos un programa extenso dirigido a las personas, porque creemos que nosotros, con nuestros programas, con nuestra palabrería, con nuestro amén, con nuestra gracia, con lo que nos ponemos, amén, podemos atraer a la gente a Cristo, y de esta manera estamos quitando a Cristo del centro, amén, del evangelio, amén, aleluya. Cuando la Biblia dice que el que pone convicción de justicia, juicio, pecado, se llama el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Es el Espíritu de Dios el que pone convicción. Dios no necesita la ayuda. Él no necesita que nosotros predicamos su palabra. Su palabra es más que suficiente para convencer y poner convicción de justicia, juicio, pecado en la vida de aquellos que no conocen al Señor. Pero lamentablemente el evangelio de hoy día se ha vuelto un evangelio emocionalista. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, cuando los predicadores solamente hablan de pruebas, solamente hablan de procesos, solamente hablan de guerra. Cuando aquí, hermano, el conocimiento bíblico dice, la palabra del Señor dice, hermano, hablando Pedro, dice que no te sorprenda del fuego de la prueba que ha venido sobre nosotros, como si alguna cosa extraña aconteciere. O sea, nosotros como predicadores, nosotros no podemos seguir alimentando la ñeñería de la gente. Le tenemos que decir a la gente: aquí hay guerra. Cristo mismo dijo, hermano, que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos son capaces de arrebatarlo. Y este es el problema que estamos teniendo, que no le estamos hablando claro a la gente que aquí estamos en una guerra, que aquí solamente los valientes son los que los arrebatan, que solamente aquellos que pueden perseverar al fin son los que van a alcanzar la salvación. Entonces, nosotros como predicadores no podemos seguir alimentando la ñiñería de la gente, haciéndole entender que usted está aquí y que usted se convirtió a Cristo y que todas las cosas ahora le van a salir bien. Mire, hermano, te tengo noticia, que aún los mismos de tu casa van a ser los enemigos. Los que alaban como tú, a veces los que predican como tú, a veces los mismos que tienen ministerio son los que te hacen la guerra. Pero yo como predicador lo tengo que predicar de una perspectiva que la gente entienda que esto es normal, que esto no es una cosa extraña. Usted no se convirtió, amén, para ir para Disney World. Usted se convirtió y estamos en una guerra espiritual donde Satanás y sus demonios están haciendo la guerra para hacerlo caer a usted, hacerlo caer y que usted pierda la salvación. Y eso implica que va a utilizar, amén, aleluya, a su hermano, a los de su familia, a los de su casa. Va a intentar por todas maneras. Y si usted es un cristiano emocional, amén, usted va a terminar apartado de los caminos del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 5 verso 12. Mira lo que la Biblia dice. Mateo capítulo 5, palabra de nuestro Señor Jesucristo en el sermón del monte. Mateo capítulo 5 verso 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, la perspectiva bíblica que te dice, número uno, el apóstol Pedro te dice: no te extrañes. Cristo te dice: alégrate. Alégrate, porque es una señal de que así persiguieron la gente que hicieron la voluntad de Dios antes que nosotros. Y es una señal de que Cristo vive en nosotros. Es una señal de que estamos salvos. Es una señal de que pertenecemos a Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Hoy el mensaje solamente es dirigido para alimentar las emociones. Amén, aleluya. No significa que usted no va a llorar en este evangelio, que usted no va a sentir. Pero yo no tomo decisiones basadas en lo que siento. Amén, yo tomo decisiones basadas en lo que dice la Biblia. Amén, y tenemos un montón de personas que solamente hablan, hermano, aleluya, de un mensaje emocional, donde apelamos a las emociones, de la gente, del pueblo de Dios, y no le estamos hablando claro que las guerras aquí adentro son reales, que aquí los valientes son los que sobreviven, que aquí los que tienen fe son los que pueden vencer. La Biblia no me manda a mí. Mire lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 17, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La palabra revelación significa quitar el velo, hacerse claramente visible. Significa, amén, aleluya, significa cuando
se nos hace claro, evidente la verdad del evangelio. Y Pablo está diciendo, la Biblia avisa, hermano, algo que este evangelio no se revela, no se hace manifiesto por medio de nuestras pasiones, por medio de nuestras emociones. Este evangelio se revela, se manifiesta a través de la fe en Jesucristo. Entonces, hoy predicamos y vivimos más en la emoción que basada en nuestros principios de fe. Entonces, por eso es que vemos un montón de gente esperando los aplausos de la gente. Por eso es que vemos un montón de gente que entran al ministerio con motivaciones equivocadas. Aleluya. Con motivaciones equivocadas. Amén. Entran, aleluya, al ministerio con motivaciones equivocadas, creyendo que aquí todo el mundo te va a aplaudir. Creyendo que aquí usted es un billete de 20 para caerle bien a todo el mundo. Mire, va a haber gente que no le va a gustar la palabra que Dios puso en tu boca. Va a haber gente que simplemente no le vas a agradar. Amén, porque tú no eres compatible. Amén, aleluya. Y eso lo dice Juan. Dice, ¿por qué razón mató Caín a Abel? Simple, porque las obras de Abel era justa y Caín era un impío. Entonces, gente que te van a perseguir simplemente porque tú estás agradando a Dios, porque estás predicando lo que Dios te dice, estás predicando la palabra del Señor. A Cristo los fariseos los querían matar. Amén, porque no podían resistir las palabras de Cristo. Amén, aleluya. Entonces, en este sentido, nosotros lamentablemente estamos perpetuando, amén, aleluya, muchas personas, muchos que predican el evangelio, estamos proyectando un evangelio emocional, un evangelio, amén, que aquí se vive basada en nuestra experiencia de fe en las emociones. Por eso usted ve ahora que los conciertos se llenan más que las campañas, porque ya la gente no quiere vivir, amén, escuchando palabras de Dios que nos confronta con nuestra realidad. La gente quiere vivir el evangelio de los conciertos. ¿Por qué? Porque está probado científicamente, hermano. Obviamente nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y dentro de nosotros somos seres emocionales. Nosotros vamos a seguir llorando, nos vamos a seguir sintiendo un montón de cosas en nuestra vida, y eso Pablo lo registra en Gálatas capítulo 5. Amén, que hay una batalla entre el espíritu y la alma, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Amén, hay una guerra dentro de nosotros. Ahora, ¿a quién tú vas a obedecer? ¿A quién tú le vas a hacer caso? La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 16, digo pues, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Entonces estamos proyectando un evangelio, obviamente, científicamente. Estamos hablando ahorita de los conciertos. Yo no tengo nada en contra de los conciertos, simplemente es que estamos utilizando estrategias humanas, estrategias carnales para obtener resultados espirituales. Y no es que se obtengan los resultados espirituales, es que parecen resultados espirituales. O sea, está comprobado que el medio ambiente, la luz, amén, de un cuarto, o el sonido, o el ritmo de música, apelas a las emociones. Entonces, cuando usted va a un concierto en esta atmósfera de toda oscuridad, luces, humo, y eso apela a las emociones, hermano. Pero ¿qué pasa? Ay, pastor, no critique, eso es adoración. Bueno, lo que pasa es, hermano, que adoración es mucho más que una expresión verbal. Y eso es lo que pasa, le estamos llamando adoración a algo que no es adoración. Cristo le dijo a la mujer samaritana, mi Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el problema de la mujer samaritana es que tenía 5 maridos y el que tenía no era de ella tampoco. O sea, que su testimonio no iba respaldado, amén, aleluya, por una vivencia de fe. No iba respaldado por una vivencia, no iba respaldado, aleluya, por un testimonio. Gloria al nombre de Cristo Jesús. No era respaldado por una vivencia de fe. Entonces, el problema que estamos viviendo es que estamos viviendo en este tipo de evangelio emocional. Amén, donde solamente se apela, se predica a las emociones y nos hemos olvidado de la vida del Espíritu. La vida del Espíritu se basa en la fe. Amén, aleluya, se basa en la fe. Ahora bien, mira qué interesante este asunto. La Biblia dice, volvemos a recapitular el Romanos capítulo 16, verso 18, ¿verdad? Que con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de los ingenuos. Ahora bien, en Judas, el libro de Judas, el libro de Segunda de Pedro, disculpen, Segunda de Pedro, capítulo 2, cuando habla de los falsos profetas y falsos maestros, miren lo que dice aquí. Dice el verso 14, hablando de los apóstatas, de los falsos. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de perdición. Entonces, el texto dice que seducen a las almas inconstantes. Ahora bien, cuando usted mira Santiago capítulo 1,
Verso 12. Aquí, ¿a quiénes apunta la apostasía? ¿A quiénes apuntan los falsos profetas, los falsos maestros? A los que tienen las almas inconstantes. Amén, que son inconstantes. Ahora Santiago capítulo 1. Mire lo que la Biblia dice aquí. Santiago capítulo 1. Gloria a Dios, dice el verso 1:8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando usted se pone a buscar la palabra en el original, el hombre de doble ánimo, lo que significa es de dos almas. Está hablando de una ambivalencia emocional. ¿Cuál es el target? ¿A quiénes apunta la apostasía? Los falsos profetas, los falsos maestros atacan a las personas inconstantes. ¿Quiénes son las personas inconstantes? Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Cuando usted traduce la Biblia del original griego, la palabra doble ánimo lo que significa es una persona que tiene dos almas. La transliteración del griego al español significa una persona que tiene dos almas. ¿Dónde habitan las emociones y sentimientos? En el alma. Está hablando con un hombre emocional, un hombre que se deja dirigir. O sea, tenemos emociones. Eso lo puso Dios en nosotros, somos seres emocionales. Pero las emociones no nos gobiernan. Amén, no nos dirigen. No nos hacen tomar decisiones basadas en nuestras emociones y sentimientos, sino basadas en la fe, en la obediencia a la palabra del Señor. Entonces lo que estamos viviendo hoy es que el apostasía y engaño, los profetas, los falsos maestros, amén, atacan y dirigen y apuntan a una generación que es de doble ánimo, que es inconstante. Ahorita te digo en 2 de Pedro capítulo 2 dice que seducen las almas inconstantes. Y esa palabra seducción también tiene que ver con las emociones. Pablo te dice en Romanos capítulo 16 verso 18 que con suaves palabras, con lisonjas, seducen a las almas ingenuas. ¿Ves? Y la palabra ingenua lo que significa, hermano, aleluya, es una persona, aleluya, sin conocimiento. Aleluya, sin conocimiento. La palabra literal significa privado, simple, inocente, ingenuo. Gloria al nombre de Jesucristo. Y aquí la iglesia de Cristo no puede ser ingenua, que se aparece Sicamanda y Sicamanda se aparece en medio del culto diciendo Sica, viene esto, y aquí la iglesia todo como unos bobos, aleluya, como personas ignorantes. Nos vamos de atrás de aquellos que aparentemente tienen una apariencia de espiritualidad, pero cuando usted pone ese mensaje, mi hermano, aquí en la balanza de la palabra, no lo pasa. Entonces tenemos un montón de personas que lamentablemente lo que estamos viviendo hoy es un evangelio emocional, donde más apelamos a las emociones que a las realidades bíblicas. Ay, santo, se fueron la gente, aleluya. Que las realidades bíblicas, que las realidades de la base de la fe. Cuando nosotros hablamos, hermano, acerca de la sanidad interior, o cuando hablamos de estos tipos de temas, la gente siempre apelan al pasado. Cuando se ministra estos tipos de temas, hermano, hay que ser claro con la gente. La sanidad interior no tiene que ver nada con nuestras emociones, tiene que ver con decisiones. Cuando yo decido perdonar, la Biblia habla del tema del perdón, y el tema del perdón no se basa en nuestras emociones. El tema del perdón, alábalo si puede, el tema del perdón no se basa en nuestras emociones y sentimientos. El tema del perdón se basa en la obediencia a la palabra. El tema de la fe tiene que ver con la obediencia. El tema de 1 de Corintios capítulo 13 tiene que ver con decisiones. Entonces, cuando nosotros pasamos el evangelio de Jesucristo en nuestros sentimientos y emociones, vamos a ser personas arrastradas por cualquier viento de doctrina. Dios bendiga a los pastores que están aquí. Ay, santo, se llenó esto, se puso un culto aquí, aleluya. Gloria a Dios. Mire, hermano, aleluya. Y vamos a vivir este evangelio basada en nuestras emociones y sentimientos. ¿Por qué tenemos creyentes de cortometraje? ¿Por qué tenemos creyentes que hoy alaban a Dios y mañana están apartados? ¿Por qué tenemos gente que hoy glorifican a Dios, brincan en un culto de 7 a 10 de la noche, brincan, sienten presencia de Dios, pero cuando se acaba el culto están otra vez metidos en la barra, están metidos allá, amén, en la antigua vida, en la antigua vida, manera de vivir? Entonces, cuando usted mira los creyentes del antaño, cómo se convertían, eran personas que perseveraban, eran personas que tenían, amén, trayectoria. Pero hoy, hermano, lamentablemente estamos viendo ministerios de cortometraje, creyentes de cortometraje, que hoy están y mañana no está. Usted no sabe qué pasó. ¿Por qué? Porque ellos basan su experiencia en las emociones y sentimientos. Ahora bien, yo estaba hablando ahorita de las motivaciones de servirle a Dios. Aquí la única motivación de servirle a Dios es porque Dios, amén, ha sido fiel, ha morido por nosotros en la cruz del Calvario y ha derramado hasta la última gota de sangre por nuestra vida. Nosotros le servimos a Dios no buscando aplauso. Es un peligro cuando usted llega al ministerio con motivaciones equivocadas, porque usted va a ser una presa fácil de Satanás.
Usted va a ser una presa fácil de los demonios. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque a veces buscamos, amén, que la gente nos agrade, que la gente nos aplaudan por lo que predicamos. Y a veces nuestras convicciones están comprometidas más con la gente que con Dios. Hay pastores que su compromiso más es con la gente que con el Señor. Me refiero en el punto de vista que no nos atrevemos a predicar un mensaje, amén, bíblico, de confrontación del pecado para que el Espíritu Santo ponga convicción en esa persona y producir un arrepentimiento. Y comenzamos que con suaves palabras, con lisonja, convencer a la gente. Amén, aleluya. Y lamentablemente eso es lo que estamos viviendo en este tiempo final. Es un evangelio emocional, es un evangelio donde se apela más a las emociones, que servirle a Jesucristo por convicción. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Un texto más, ya llegaron nuestros hermanos por aquí, un textito más para ir finalizando. Este mensaje surge, hermano. Amén, aleluya, de una interrogante que tenían diciendo, Señor, ¿por qué tanto engaño? ¿Por qué tanta falsedad? ¿Por qué? Amén, ¿por qué lamentablemente la gente está siendo tan presa fácil del enemigo en este tiempo que estamos viviendo? Y ahí está la respuesta. La Biblia dice que reducen a las almas inconstantes. Amén, aleluya. Ahora bien, para analizar, nosotros tenemos que basar nuestra experiencia, como dijo ahorita. Aleluya. Nuestra experiencia está basada en la fe. El evangelio de justicia se revela por la fe y para la fe, como está escrito, como el fruto por la fe vivirá. Aleluya. El celular. Gloria al nombre de Jesucristo. Y que usted asida en la fe, en la convicción, en lo que dice la Biblia, no lo que dice la fe. Usted Romanos capítulo 12, verso 2, que ninguno de nosotros tengamos más alto concepto de decir que debe tener, sino que cada uno pensemos de acuerdo a la fe, de acuerdo a la medida de fe que nos fue dada. Y cuando la Biblia habla de la fe, está hablando de esa convicción doctrinal, está hablando de la palabra, está hablando que yo soy lo que soy, porque la Biblia dice lo que yo soy. La Biblia dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, llamado a las tinieblas, su luz admirable. O sea, mi posición en Dios no se ve afectada por las opiniones de la gente. O yo tampoco estoy buscando la opinión de la gente. Pablo decía, si yo prefiero agradar a la gente, ya no sería siervo de Dios. Entonces aquí el compromiso se ve comprometido cuando nosotros vamos con las expectativas equivocadas a servirle al Señor. Le servimos a Dios con el propósito, ¿verdad?, de ser fiel al Señor. Y esta fidelidad va a costarle. A los profetas le costó. A los apóstoles le costó cárcel, azote, le costó persecución. A la iglesia primitiva le costó ser perseguida. Ahora bien, vamos a una generación que cree que solamente servirle a Dios vemos a Dios como un beneficio. Y realmente es todo lo contrario. El apóstol Pablo, siendo un hombre grande del Señor, escribió aproximadamente 14 libros del Nuevo Testamento y un sinnúmero de otras cosas que podemos hablar, ¿verdad?, de este hombre del Señor. Este hombre sufrió persecuciones, sufrió cárcel, sufrió azote, sufrió menosprecio, sufrió aún de los suyos. Entonces nosotros estamos predicando hoy un evangelio de la perspectiva de que usted le sirva a Dios, todas las cosas le van a salir bien, que todo el mundo le va a dar los aplausos, que las puertas se le van a abrir de par en par. Amén, aleluya. Entonces nosotros no somos mejores que nuestros padres. Amén, nosotros no somos mejores que la iglesia primitiva que pasó por aquí. Y lamentablemente estamos viviendo un evangelio que la gente está confundiendo lo que realmente es unción y lo que es emoción. La unción proviene de Dios. La unción produce transformación. Amén. La unción no depende, amén, de la música. La unción no depende de quién predica. La unción depende, hermano, de nuestra relación con el Señor. Lamentablemente estamos con lo que es unción. Y los resultados están ahí. Vemos gente que creen que unción es cantar un himno lento. Obviamente la ciencia, uno de los estudios, amén, dice que la ciencia afecta el estado de ánimo. Y voy a ponerlo por aquí porque voy a finalizar. Y estaba buscando, voy a ver si me escuchan porque lo pone en la pantalla de la computadora. Y usted lo que está viendo ahí es una molécula de agua cuando la exponen a una música clásica. Ahora, el segundo dibujo es cuando unas moléculas de agua cuando se exponen a la música heavy metal. O sea, mire qué diferencia en el aspecto de cuando se ponen ante una música clásica suave,
y a lo que realmente cuando se pone en un ritmo de música como lo que es heavy metal. O sea, ¿qué significa esto, hermano? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Bueno, que la música realmente afecta a nuestro estado de ánimo. Amén, aleluya. La música tiene un poder increíble sobre la vida del hombre, ya que el hombre es tres cuartas, el hombre también es agua. Entonces, cuando a veces confundimos lo que realmente es unción con emoción. A veces vamos a un salón que está oscuro, tiene luces, tiene humo, buenos cantantes, buena música, levantamos nuestras manos arriba, lloramos, pero realmente no estamos viendo una transformación, no estamos viendo un cambio, simplemente una reacción emocional ante la apuesta de lo que es una música que tiene obviamente a un fundamento científico de cómo las moléculas de agua reaccionan antes los diferentes ritmos de la música. Por eso que el rey, el centro de hoy en día en el Evangelio de Cristo, lamentablemente ha sido y es la música, ya no es la palabra del Señor, ¿verdad? Ya no es la convicción del Señor. Nosotros como predicadores tenemos que hacerle claro, amén, clara a esta generación que el que quiera vivir piadosamente en este siglo padecerá persecución. Y que este asunto, amén, aleluya, de servirle a Dios viene en momentos difíciles, pero no significa que por eso es excusa de yo alejarme al Señor. Lamentablemente hay gente que no pasan la prueba, ¿verdad? De servirle a Dios. Nosotros somos responsables de nuestros hechos. Lamentablemente hay gente que no entiende, amén, que la vida cristiana es un reto. Y en este reto van a venir muchos haciéndote la guerra, criticando. Y eso no es excusa por apartarse del Señor. Vemos lamentablemente muchas personas, cuando usted descarriado, que usted le pregunta por qué se apartó del Señor y qué va a decir. Bueno, va a decir la gente, va a echar responsabilidad de la gente. Pero cuando usted es una persona madura, uno de los síntomas de madurez, ya sea espiritual o sea en nuestra vida normal, una madurez cuando nosotros aprendemos a aceptar responsabilidades. Lamentablemente, mientras nosotros sigamos echándole la culpa a los demás, no va a haber un crecimiento espiritual en nuestra vida. El que se aparta es porque quiere, ¿ve? Porque la gente, vivimos en un mundo que es más hostil. Y realmente, el mundo de las tinieblas, el que ha estado en el mundo sabe que en el mundo no hay amigos, pero sin embargo, siguen acudiendo a las drogas, siguen acudiendo al cigarrillo, al ron, a la cerveza. Y ellos entienden el man. ¿Cuántas personas yo no me he encontrado que han estado presas? Los amigos, el corillo, y cuando caen presos ni los amigos los van a visitar. Pero sin embargo, cuando salen de la cárcel, ¿a dónde acuden? A los amigos que lo dejaron solo en la cárcel. Entonces, en ese sentido, realmente no hay excusa por dejar al Señor. Por eso que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Amén. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesucristo, podemos vencer. Amén. Así que nuestro mayor ejemplo se llama Jesucristo. Jesús fue a la cruz del Calvario no basado en emociones, sino en la obediencia. El fundamento, hay que volver al fundamento bíblico. Amén, que es la obediencia. Amén, al Señor, la palabra del Señor. No lo que las circunstancias digan, me griten, sino en lo que Dios dice en su palabra. Así que le dejo con este pensamiento. Amén. Así que Dios me lo bendiga hacia adelante en Jesucristo.